Bueno, y vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el analista político Max Colodro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, buenas tardes. Bueno, ¿se puede decir o no, como un poco también lo veíamos en el informe de Bárbara Vial, que hay un cambio en la postura, en el tono del gobierno para referirse a este caso? Sobre todo te lo pregunto por las declaraciones que veíamos del ministro del Interior cuando dice, bueno, él tendrá que dar explicaciones en detalle. ¿Se puede ver ahí que hay algún tipo de diferencia a lo que ocurrió, por ejemplo, el día lunes, donde vimos que sí hubo un respaldo más cerrado? Sin duda, efectivamente, lo que hemos observado en las últimas horas es un cambio en la posición del gobierno, en la manera como el gobierno está tratando este tema, de un apoyo que fue muy sólido, muy consistente al comienzo, a una situación en la cual el gobierno empieza más bien a sostener la idea de que este es un tema entre privados, es un asunto que no atañe políticamente al gobierno, y de algún modo lo que el gobierno plantea en las últimas horas es que el propio Sebastián Dávalos debe hacer su propia defensa y plantear él sus propios descargos respecto de la situación que hoy día lo compete. ¿Y por qué se produciría este cambio, crees tú? Porque yo creo que la moneda se da cuenta de que la situación es bien compleja desde el punto de vista político. Este caso está golpeando fuertemente lo que es el corazón del imaginario de este gobierno, la idea del fin de los privilegios, de emparejar la cancha, de que finalmente la gente debe funcionar en situaciones más o menos de igualdad, de una cierta simetría. Yo creo que efectivamente ha sido un golpe duro para la moneda el tener que hacerse cargo de una situación que pone en aprietos, en dificultades, lo que son de alguna manera los temas más emblemáticos del actual gobierno. Y en ese caso también podría terminar afectando a la presidenta Bachelet, sobre todo en aspectos como, por ejemplo, sus cualidades, que muchas veces tienen una alta valoración independiente de, como hemos visto durante este último año, que las cifras con respecto a gestión o a ciertos temas en particular no han sido muy altos, pero siempre las cualidades de ella, más bien los atributos personales, son siempre muy altos. ¿Se pueden ver afectados también por este caso, por ser su hijo? Se pueden ver afectados si es que el tema no se maneja adecuadamente desde el gobierno. Yo creo que de algún modo también es eso lo que está siendo considerado hoy día. El tema puede terminar por afectarlo si es que Sebastián Dávalos mantiene la incertidumbre, el silencio que ha mantenido en las últimas horas respecto a esta situación, no aclara cuál es la razón por la cual se junta efectivamente con el controlador del Banco de Chile para obtener un crédito que a todas luces no corresponde a lo que era el patrimonio original de la empresa. Es una situación muy excepcional, muy singular. Yo creo que efectivamente si es que no se aclaran los temas y los aspectos más conflictivos de esta situación, puede terminar por afectar la imagen de la presidenta. Ahora, otro tema que ha surgido por estos días tiene que ver con la posible tensión que habría entre el ministro del Interior, que está en calidad de vicepresidente, con el hijo de la presidenta. Y es interesante también por cómo podría eventualmente la forma en que se responda por parte del ministro Peñailillo, en este caso, afectar o no sus proyecciones políticas. Es cierto, en las últimas horas ha habido efectivamente versiones de prensa que apuntan a las tensiones, a las distancias que hay entre el ministro Peñailillo, el ministro del Interior y el hijo de la presidenta Bachelet. El propio comentario que se filtra ayer respecto de el galán rural, como lo menciona el diario La Segunda el día de ayer, efectivamente muestra que hay distancias, tensiones, una relación difícil. Yo creo que efectivamente la presidenta se puede ver sometida a una tensión innecesaria si es que esto no se maneja adecuadamente, porque escoger entre el hijo biológico y el hijo político, como decía también un diario hoy día en la mañana, es una situación muy compleja. La presidenta no debiera ser puesta frente a un dilema de esta naturaleza. Tal vez la estrategia que pudiese adoptar el gobierno es también alejar un poco a la presidenta de este caso, y está esa posibilidad, se podría dar que ella, por ejemplo, sabemos que está de vacaciones, pero que evite, por ejemplo, pronunciarse debido al vínculo personal, por cierto, que tiene con su hijo. ¿Y qué pasa si es que efectivamente se sigue en esta estrategia de ir un poco tratando de que este caso, podríamos decirlo, no siga generando más reacciones o no centrar tanto la atención? ¿Está esa posibilidad? Yo creo que va a ser difícil para la presidenta obviar este tema y obviar las preguntas de los periodistas, de la prensa, a su retorno de vacaciones, si es que Sebastián Dávalos no aclara los aspectos más controversiales y más polémicos de esta situación antes de que la presidenta llegue a Santiago de vuelta. Lo lógico sería que efectivamente, como lo ha sostenido hoy día el ministro del Interior y el vocero de gobierno, es que el propio hijo de la presidenta aclare, entregue los detalles, entregue los antecedentes que de alguna manera le están siendo solicitados a través de la prensa y a través de la opinión
opinión pública, sería lo esperable precisamente para tratar de evitar que los temas más complicados lleguen finalmente a rebotarle a la presidenta cuando ésta retorne a Santiago. Ahora, ¿cuál es tu parecer con respecto al tema de la declaración de intereses? Para muchos no entrega una información mayormente pertinente, ni que dé para mucho análisis, y el gobierno primeramente se concentró en decir que con esta declaración de intereses bastaba. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que ya hoy día quedó claro que la declaración de intereses fue absolutamente insuficiente. No hay ninguna claridad respecto a cuál es la envergadura de su patrimonio, que es lo más importante. El sentido que tiene la declaración de intereses es precisamente poder tener una evaluación precisa, clara, de lo que es el patrimonio de las personas que ingresan a trabajar al sector público, para poder después hacer una evaluación de si ese patrimonio aumentó, se mantuvo o disminuyó al terminar las funciones públicas. Ese es el sentido que tienen estas declaraciones, y lamentablemente en los antecedentes que entrega Sebastián Dávalos ayer en la noche a última hora, no hay ninguna claridad respecto de cuál es efectivamente el patrimonio que él tiene hoy día y que él tenía en el momento de ingresar al sector público. Por lo tanto, está claro entonces que con esta declaración de intereses no se cerraría el caso, que era una de las, podríamos decir, opciones que tenía el gobierno al señalarlo públicamente el día lunes. Yo creo que esa es la razón por la cual el propio ministro del Interior hoy día sale a decir que Sebastián Dávalos debe hacer una entrega de la información en detalle, como lo dijo hoy día, respecto de cuál es la situación en la cual está comprometido. ¿Y basta con esa explicación, esas declaraciones que pueda dar? Porque recordemos que hay muchos, sobre todo desde sectores de la oposición, que han sido bastante enfáticos en que él debe dejar su cargo. ¿A tu parecer debiese dejar su cargo? Si es que no logra efectivamente explicar y convencer a la opinión pública respecto de cuál es la situación que explica el por qué se realiza un préstamo tan excepcionalmente en condiciones tan beneficiosas para una empresa, para una pyme, va a ser difícil que se mantenga en el cargo. Efectivamente, la idea de que aquí hay tráfico de influencias, de que en definitiva el ser hijo de la presidenta y el de algún modo tener acceso al controlador de un banco que además ha sido un importante financista de las campañas de la Concertación, de la Nueva Mayoría y de la propia presidenta en la última elección presidencial, es una situación que lo compromete y lo deja en una situación vulnerable. Va a quedar un flanco abierto. Él tiene que explicar con claridad por qué se accede a los beneficios y al privilegio que tiene él y su señora al momento de ir a solicitar este crédito. Ahora también me gustaría conocer tu opinión con respecto a la postura que ha tenido la oposición. Desde el gobierno también, desde el Ejecutivo, se enfatizó en que aquí lo que se buscaba era tratar de empatar este hecho con la situación del caso Penta. ¿Cuál es tu opinión respecto al rol que ha tenido la oposición, que han sido tal vez los más duros, obviamente, y quienes, por cierto, han generado los mayores cuestionamientos de este caso? Bueno, la oposición, sin ninguna duda, se ha visto beneficiada y ha aprovechado la circunstancia y el momento para tratar de desviar el foco y la atención de lo que han sido las últimas semanas muy duras para la derecha y para la UDI en particular respecto de la situación del caso Penta, sin ninguna duda. La UDI tiene un espacio, un margen en relación a lo que viene más adelante. Sabemos que el día 4 de marzo vienen las formalizaciones y por lo tanto la UDI y la oposición en general están aprovechando de desviar la atención, poner el foco en la situación del hijo de la presidenta con la intencionalidad efectivamente de disminuir la atención y disminuir los cuestionamientos que tenían encima en función de los antecedentes que se han conocido del caso Penta. ¿Y esta opción tú crees que le va a rendir ciertos réditos políticos? No sé si el día de mañana van a haber nuevos estudios, porque recordemos que está también todo esto antecedido por un 78% de desaprobación, que es algo histórico también que tiene en este momento la alianza. Yo no creo que la oposición se vea beneficiada en su aprobación y en su imagen pública en función de estos antecedentes. Lo que sí puede ocurrir es que el gobierno, la propia presidenta de la República, la nueva mayoría eventualmente se vean afectados por este incidente. El silencio que ha mantenido la nueva mayoría en estas últimas horas ha sido muy elocuente de las dificultades que este caso está generando para el gobierno, y probablemente eso sí pueda tener un efecto negativo en la aprobación del gobierno, de la presidenta y de la coalición gobernante. Más que darle ciertos más que beneficiar a la oposición propiamente tal. Perfecto. Max, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo acá para analizar este caso que, por cierto, está marcando estos días. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.